Bien, ya estamos de regreso. Sí, ahora sigue lo que es el registro del IVA. Sí, ahí recuerdan o han escuchado hablar del IVA, qué es, en qué productos se aplica. ¿Sí? Pues es el 16%, ¿no, profe? Aquí en México. Es el impuesto al valor agregado, profe. El impuesto al valor agregado y aplica el 16%. ¿En todos los productos, Marilena, o hay algunos que aplican otra tasa? Pienso que los de medicamentos debe de ser menos, pero no lo he consultado. Ok. Ahí en este caso, los productos que consideran o considera la ley que son de primera necesidad son a tasa cero. ¿Sí? Todos los alimentos, medicamentos y todo eso son a tasa cero. Por ejemplo, el agua embotellada, ¿creen que sea tasa cero o tasa 16? No, yo creo que no es cero. Sí, ese no es cero, ese es 16. Nos maneja la ley que en contenedores menores a 10 litros son considerados a tasa del 16. Por ejemplo, un garrafón de 20 litros sí aplica tasa del 0%. ¿Sí? Y pues no es por otra cosa más que por el impacto ambiental que llegan a generar a veces el agua embotellada. ¿Sí? En el caso del alimento para animales, para ganado, ¿qué tasa creen que aplique? Yo creo que el cero, profe, por lo que es necesario la productividad, ¿no? Sí, el 0%. Y para mascotas, ¿qué tasa creen que aplique? El 16. El 16, ¿sí? Anteriormente no era así, pero hubo una reforma por ahí en el gobierno de Felipe Calderón en el que nos quitaron ese beneficio porque ya decían que prácticamente era un lujo tener un perro, ¿sí? O alimento de compañía, o animales, perdón, de compañía, ¿sí? Ahí por el Maestro, pero por ejemplo, en las cuentas de mayor, usted nos va a indicar cuando es el IVA, ¿no? Cuando sí. se cobró algún cargo de IVA. Ahorita, por ejemplo, que vamos empezando, para que practiquen, todo lo vamos a considerar a tasa del 16%, ¿sí? Nada más ahorita como de manera general les comento las tasas que manejamos, ¿sí? ¿Hay alguna otra tasa especial que se maneje? ¿O que hayan escuchado ustedes? Está la del 11% en las, el 11% en la frontera. El 11%. Bueno, anteriormente sí era el 11%, ¿sí? Ahora no sé si recuerdan por ahí que con López Obrador que cambió al 8% en las fronteras. ¿Sí? Ellos tienen una tasa del 8%. Así que si, por ejemplo, vamos a hacer algún ejercicio que les diga que está en Tijuana, en Sonora o bueno, en Hermosillo creo que ya está pegado allá, o en Laredo, pues ahí vamos a manejar una tasa del 8%, ¿sí? Maestro. Sí. ¿También se va a tomar en cuenta el IEPS? No, el IEPS es otro impuesto aparte, ¿sí? ¿Y ese a quién se lo pagan entonces? Ese impuesto lo deben de pagar los alimentos o productos de alto nivel calórico, ¿sí? Por ejemplo, O las los fertilizantes. Los fertilizantes también, ¿sí? Todos aquellos productos que llevan un proceso ya industrial. El caso del petróleo, de la gasolina, algunos insumos agrícolas, como menciona por ahí Oyuki, ¿sí? También los productos alimenticios de alto nivel calórico, como lo que es cerveza, refrescos, el cigarro, también aplican la tasa de IEPS, ¿sí? Ahí se calculan en base a un tabulador. Ese pues ya es un poco más complejo, yo creo que lo vamos a ver para la siguiente materia, ¿sí? Creo que ya es como tipo contabilidad avanzada, o ya es contabilidad financiera, creo que se llama así la materia. ¿Sí? Maestro, entonces quiere decir que en ciertos alimentos o productos que adquirimos, ¿estamos pagando doble impuesto? Sí, en algunos estamos pagando IVA y estamos pagando el IEPS, ¿sí? ¿Y ese dinero es igual para el gobierno federal? Sí, todos los impuestos, lo que se cobra de impuestos va directo al gobierno federal, ¿sí? Oh, ya se supone que se lo pagan ellos. Por ejemplo, nosotros a nuestros proveedores les compramos el producto a lo mejor sin IVA y ya ellos nos cobran el IVA.
Y nosotros a su vez se lo cobramos a nuestros clientes. Es como una cadenita la del IVA. ¿Sí? Eso es en cuanto a la compraventa de productos, ya sea alimenticios o no alimenticios. En el caso de la prestación de servicios independientes, ¿creen que todos aplica tasa del 16% o hay alguna que aplica diferente? Todas no, profe, por el simple hecho de ser un servicio, ¿no? Todas, exceptuando los servicios médicos, ¿sí? Ahí ellos están exentos de IVA. Los médicos no declaran el IVA, ¿sí? Tampoco los dentistas, ni los análisis clínicos, esos están exentos del IVA, ¿sí? En el caso de la educación o la prestación de servicios educativos, ¿creen que lleve IVA o no? Tal vez los No, básicos profe. como hasta secundaria no, pero yo creo que ya de la universidad para arriba sí les han de agregar, ¿no? No, ahí como menciona Norma, no aplican tasa del IVA. No sé si alguno de ustedes que tengan hijos en alguna escuela privada les hayan pedido en alguna ocasión factura, ¿sí? Yo nunca las he pedido, pero sí he visto las facturas de colegios, así nunca traen solamente deben de agregar los datos del estudiante para que esté bien elaborada. Sí, para las deducciones personales. En este caso, la educación es a tasa cero, ¿sí? En este caso, el arrendamiento de inmuebles, ¿creen que lleve IVA o no? Sí, maestro. Sí, se supone que sí. Los ¿En qué gastos que casos? se generan, ¿no? También. Y los gastos que se generen, ¿sí? ¿En qué casos creen que no aplica el IVA? En el arrendamiento. ¿De hospitales? ¿O para servicio al público? Sí, en el caso pasa que nos rentaran, perdón, una habitación en un hospital, ¿sí? Pero en el caso en el que de plano sí no aplica IVA es en el arrendamiento de maquinaria o de tierras agrícolas, ¿sí? Ahí, por ejemplo, si yo hice trabajos en un tractor para el campo, aplica tasa del 0%, ¿sí? Si yo renté una huerta, aplica tasa del 0%, ¿sí? O por ejemplo, si yo renté un predio para crianza y engorda de ganado, también aplica tasa del 0%, ¿sí? El arrendamiento. De igual forma, en la enajenación de bienes, si vendemos algún ganado o vendemos fruta, aplica tasa del 0%, ¿sí? En el caso de la importación de bienes y servicios, hay algunos casos particulares en las que no aplica la tasa del IVA, ¿sí? Nos manejan algunos productos como el oro hasta determinado porcentaje de pureza del oro, ¿sí? Que es tasa exenta. Y hay otros casos en los que sí se paga el IVA, ¿sí? Igual estos pues ya los vamos a ver ya detalladamente la ley del IVA cuando lleven la materia de impuestos, ¿sí? Esto pues ya es como de manera general y como para que tengan las bases, ¿sí? En este caso, pues aquí mencionamos las tasas que tenemos. Ya mencionamos que existe la tasa del 16% en todo el país, salvo en la frontera o en las regiones fronterizas, ¿sí? Que ahí aplica la del 8%. También hay algunos casos que aplica la tasa del 0% y hay otros en los que aplica la tasa exenta, ¿sí? Aquí nos menciona un caso muy importante que dice que el IVA en ningún caso se considera que forma parte de los valores, ¿sí? Como su nombre lo indica, es impuesto al valor agregado. De un valor que tenemos hay que agregarle el IVA, ¿sí?
Y en este caso, pues, tenemos, o quienes tienen la obligación de presentar la declaración del IVA, están obligados a presentarla de manera mensual, ¿sí? O bimestral en el caso de los de incorporación fiscal, ¿sí? Ahí, como les comentaba, en el caso de algún médico, pues no está obligado a presentar su declaración del IVA. Pero una persona, a lo mejor que presta servicios de análisis clínicos y todo eso, sí está obligada a presentar su declaración del IVA, aun cuando la presente en ceros, ¿sí? O nada más con su IVA acreditable, ¿sí? ¿Dudas entonces con lo que es el IVA? ¿Qué más o menos qué productos o servicios lo graban? ¿Y cuáles son las tasas de IVA que hay aquí en México? Maestro, ¿por qué no toma en cuenta el IEPS? En este caso, el IEPS, pues no lo vamos a considerar porque, pues, aparte de que no nos lo marca el programa, pues ya es, como les digo, un poco más complejo determinarlo, ¿sí? Porque ahí, pues, nos tiene un tabulador el que nos dice de tal a tales calorías, aplica tal tasa del IEPS, de tal a tal producto, aplica tal tasa, entonces es como que un poco más complejo, ¿sí? No tiene caso verlo ¿A qué se ahorita refiere? si nos vamos a confundir. Mejor lo vemos ya en la siguiente materia. ¿Sí? Hay nada más la característica que tiene el IEPS es que pues va el porcentaje o la base que grave ese impuesto va a ser considerada como exenta de IVA. ¿Sí? Esa es la principal pues característica del IEPS. ¿Sí? Y en este caso, pues nos dice que para determinar el IVA, pues se determina en base al flujo de efectivo, ¿sí? Ahí, ¿cómo creen que se determina el IVA? Se multiplica el subtotal por .16 para agregarlo y para descontarlo es dividiendo. Dividiendo entre 1.16, ¿sí? Correcto. Ok, pero en el caso de una declaración de impuestos, ¿cómo creen que se determine? ¿En base a alguna tasa, algún porcentaje o alguna tabla? ¿O cómo se imaginan que se determina? ¿Sería por las ventas que lleguemos a tener? Uh-huh. Bueno, ahí se determina en base a nuestro IVA acreditable. Ahorita vamos a ver los tipos de IVAs que hay. Pero les comento, en base a nuestro IVA acreditable, que es aquel que, como su nombre lo indica, acreditamos en base a nuestras compras y nuestras deducciones autorizadas, ¿sí? El IVA trasladado es aquel que nosotros, como su nombre lo indica, se lo trasladamos al cliente. Y ese es por concepto de ventas, ¿sí? Y la forma de determinar nuestro IVA, pues es muy sencilla. Nuestro IVA trasladado, menos nuestro IVA acreditable. Si sale positivo, tenemos que pagarlo. Si sale negativo, es un impuesto a favor, ¿sí? ¿A qué se refiere con trasladado y eso, maestro? ¿O cuál fue el otro nombre que dijo? Trasladado es aquel que nosotros le trasladamos o le pasamos a nuestros clientes por las ventas. Y el acreditable es el que nosotros vamos a considerar, por así decirlo, como a nuestro favor, cuando compramos mercancía o cuando pagamos algún servicio o tenemos algún gasto, ¿sí? Por eso se lo restamos al IVA que nosotros le cobramos a nuestros clientes o le pasamos a nuestros clientes, ¿sí? O sea que por una parte sería bueno que tú cobraras IVA, porque se hace un balance y se ve cuánto es lo que tienes que pagar que te reste o cuánto es lo que tú tienes a favor. Sí. Es que también depende de la actividad, ¿no, profe? Sí, depende mucho también de la actividad. Pero es una práctica que a veces mucha gente utiliza, decir, bueno, sobre todo los que prestan servicios, ¿sí? Por ejemplo, si tú le dices a un herrero, no ocupo factura, pues él no te cobra el IVA. Pero si le dices, ¿sabes qué? Ocupo factura, te dice, ok, te cobra el IVA, ¿sí?
ellos lo hacen como para decir, bueno, el IVA yo no lo voy a pagar, lo va a pagar el cliente, ¿sí? Pero muchas veces, como nos decía la diapositiva anterior, consideramos ese IVA como que ya es parte de nuestra utilidad, y no, ese impuesto jamás lo debemos de considerar como nuestra utilidad, ¿sí? En el caso del herrero, supongamos que dice, ¿sabes qué? Hice un trabajo en 10,000 pesos, te cobro 1,160 de IVA, y ya. Él dice, bueno, esos 11,160 ya son míos, pero no, ¿sí? Su ganancia son esos 10,000 y los 1,160. Si le sale a pagar, los tiene que pagar. Si le sale a favor, pues ya se los puede quedar, ¿sí? Por eso jamás hay que hacer por cometer ese error de decir, les cobro el IVA y gastarnos ese IVA. Como les aconsejo yo a veces, pues hay que guardarlo aunque sea en un botecito o en una caja y decir, ese dinero no lo toco hasta fin de mes para ver cómo salimos, ¿sí? Es el error que muchos cometen, ¿no, profe? De que yo he escuchado que de todo, la mayoría de personas consideran que el IVA es de uno mismo y se lo gastan. Y a la ver ahora ya dicen que por qué le salió a pagar. Sí, se lo gastan y luego sí, dicen eso, pues ¿por qué me salió a pagar? Si les cobré el IVA a mis clientes, pues sí, pero te lo gastaste. Esa es la situación, ¿sí? Incluso hay en las declaraciones anuales, hay en algunas actividades o regímenes, se puede solicitar la devolución de IVA o algo así, ¿no? Sí, podemos solicitar devolución del IVA a favor que generemos durante el ejercicio. Nada más, pues tarda un poco más que la devolución de impuestos sobre la renta. Sí, y esta pues está sujeta a comprobaciones. Esa es una de las características que tienen. Por ejemplo, si yo tengo 10,000 de IVA a favor y los quiero solicitar en devolución, me van a revisar ahora sí que todo. Van a decir, ok, estas facturas supuestamente las pagaste o a lo mejor una factura que de 10,000 pesos la pagamos en efectivo y nosotros la queremos meter a devolución, nos van a decir, esa no procede, porque tú sabes que tus gastos mayores a 2,000 no son deducibles, a menos que seas de incorporación fiscal, pero hasta 5,000. Si tú estás en incorporación fiscal y gastaste o pagaste una factura de 6,000 pesos en efectivo, ya no es deducible, ¿sí? Que muchas veces, pues ya en el trabajo pues los consideramos a deducción, porque a lo mejor el cliente nos dice, ¿sabes qué? Pues la pagué en varias exhibiciones, pero la persona no me quiso hacer varias facturas, me hizo una sola factura, ¿sí? A lo mejor nosotros lo consideramos a deducción, pero a la hora de solicitar una devolución, pues no nos conviene, porque van a decir, metiste a deducción una factura que no debiste haber metido. Entonces ahí yo por eso les recomiendo pues no meternos tanto en las devoluciones del IVA, porque sí nos pueden revisar mucho. Y ahora sí que si no tienes encima los de Hacienda, pues para qué echártelos encima tú solito, ¿sí? Maestro, Sí. yo tengo ahí una duda. En mi trabajo a mí también me piden mucho que le haga las facturas menores de 2,000 cuando me paga pues más de 5,000 pesos. Y a mí con el contador con el que trabajo, pues me dice pues que no son deducibles. Y los clientes me dicen que sí, que sus contadores sí las meten así. Pero no sé, o sea, yo quisiera como tener algo estable o algo para decirles pues de que no son deducibles, que no les llegan a servir así. ¿O a qué se debe eso? Sí, en sentido estricto sí son deducibles, pero deben de cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, si yo te pagué 10,000 pesos y te digo hazme facturas de menos de 2,000 y me las timbras el mismo día, pues los de Hacienda a lo mejor pueden decir, ¿para qué te haces el loco? Si según pagaste en facturas de menos de 2,000 cuando sabemos que esos 10,000 pesos se los entregaste en una sola exhibición, ¿sí? Ahí, en este caso, no es deducible. ¿Sí, Mayra? Maestro, para este caso lo que tienes que hacer es de que te facturen en diferentes días cada nota, o sea, cada Exacto. factura sea. En diferentes días para que sea creíble. Y muchas veces pasa que se les ocurre que les facturemos el último día del mes y pues ni modo de decirles, no, pues te las hago hoy, mañana, porque ellos les surge la deducción en ese mes, ¿sí?
ahí hasta cierto punto sí es deducible, pero desde cierto punto de vista. ¿Sí? No vamos a hacer la deducible 10,000 pesos en una sola exhibición con facturas de menos de 2,000 el mismo día. Tienen que ser en varios días diferentes para poderlo hacer deducible. ¿Sí? Pero muchas veces los contadores no les dicen eso a los clientes. O a lo mejor los clientes convenientemente entienden eso, de que tienen que ser de menos de 2,000, pero no entienden de que hay que timbrarlas con diferentes días. ¿Sí? O depende del régimen en que estén dados de alta. No, ahí se supone que deben de ser de menos de 2,000 los de actividad empresarial y personas morales, y de menos de 5,000 los de personas físicas del régimen de incorporación. Ahí no hay más que o 2,000 o 5,000 dependiendo del régimen. ¿Sí? Profe, pero por ejemplo, decir, hasta una persona de actividad empresarial, como lo sabemos, todos los retiros que hay en la cuenta tienen que tener una factura. Si una persona retiró 5,000, 6,000 pesos, por obligación tiene que tener una factura por esa misma cantidad, ¿no? No puede tener varias por piquito y piquito. Bueno, supongamos, retiras 5,000 en efectivo, pero vas a una ferretería y compras 1,500 pesos. Vas a otra, compras 1,500 pesos. Y vas a otra y compras otros 1,500 y a lo mejor los otros 500 te los gastaste en pintura. ¿Sí? Ahí sí hay forma de comprobar ese retiro. Con facturas en diferentes establecimientos. Sí, ese es un consejo que tú le podrías dar a una persona, si quieren hacerlo deducible. ¿Sí? En este caso, la ley nos manejaba un artículo que mencionaba que tenías que pagar de menos de 2,000 o de 5,000, pero tener la posibilidad de pagarla a mayores a 2,000 en efectivo si no tenían acceso a internet o fuera una zona alejada de, pues por así decirlo, alejada de la mano de Dios. Pero volvemos a lo mismo, ahorita son facturas electrónicas. Si tú vas a una gasolinera, supongamos, y no tienen terminal, pero sí te pueden timbrar una factura, pues es una contradicción. ¿Sí? Porque ocupas internet para timbrar la factura. Como maestro, esa parte no la entendí. Ahí, por ejemplo, la ley, les repito, nos decía que podíamos meter a deducción unas facturas mayores a 2,000 pagadas en efectivo si no tenían ya sea terminal o cuenta bancaria o tarjeta, bueno, sí, o cuentas para hacerles una transferencia, la podemos pagar en efectivo. Pero, pues, todas las facturas son electrónicas. Si nosotros una factura la timbramos, pues quiere decir que tenemos internet. ¿Sí? O a menos que comprobemos, quizás, que no tenemos, vivimos a lo mejor en una zona donde no hay internet, pero tenemos un contador en un lugar donde sí hay internet. A lo mejor ahí sí pudiéramos hacer valer ese artículo. ¿Sí? Pero mientras no hay forma de hacer, o de aprovecharnos de esa laguna en la ley. ¿Sí? La verdad no entendí, me quedo igual. Bueno, ahí la verdad es un relajo, ahí hay que tener un poco más de nociones de cuestiones fiscales, por eso igual ahorita no hay que meternos tanto en esos asuntos, porque a lo mejor nos vamos a enredar, ¿sí? Profe, más adelante vamos a ver todo eso de la facturación, porque yo me quedé como Mayra, unos y otros no, ya no supe cuándo sí, cuándo no y cómo cuadrar. ¿Lo vamos Sí. a ver más adelante? Más adelante, sí, dentro de su programa de estudios creo que hay una materia que se llama impuestos, ¿sí? Tanto a personas físicas como a personas morales. Ahí Gracias. pues ya lo van a ver más a detalle. ¿Sí? O en cuestiones, también hay otra materia que se llama fiscal o derecho fiscal, ahí lo deben de ver. ¿Sí? Ya si tengo oportunidad de darles esa materia, pues ya, ya se los explico a detalle. Si no, pues hay que poner atención. Profe, Sí. Saliéndome un poquito de la clase nada más, ¿terminamos también con usted el 30 de enero? ¿O cuántos sábados, cuántos viernes nos quedan con usted?
Nos quedan 3. 3 Ya viernes. descontando este, quedan 2. Dos más. Ok, gracias. ¿Sí? Ok, entonces, sí, ya lo vemos esto más adelante o ya lo ven con la persona que les toque dar esas materias. ¿Sí? Dentro de las cuentas que utilizamos para el registro del IVA, pues tenemos 2, que a su vez se dividen en otras 2. Tenemos IVA acreditable o por acreditar. Ese es el que se refiere a todas las compras de mercancías o los gastos que tenemos, ¿sí? Que graben el IVA. El trasladado o IVA por trasladar es el que nosotros le trasladamos a nuestros clientes, ¿sí? El que es por concepto de ventas. En este caso, el IVA acreditable, ¿de qué tipo de cuenta creen que sean? ¿Del activo o del pasivo? Del activo. Activo, Del activo. ¿Y la del IVA trasladado? pasivo. Pasivo, ¿sí? Ahí, pues nosotros vamos a trabajar con el IVA acreditable pagado y el IVA acreditable no pagado, que es el que utilizan comúnmente los sistemas de contabilidad, ¿sí? Para no confundirnos. Y en el caso del IVA trasladado, vamos a trabajar con el IVA trasladado cobrado y el IVA trasladado no cobrado, ¿sí? Que igual es el que con el que trabajan los sistemas de contabilidad, ¿sí? Esas son con las que trabajamos. Y en el IVA acreditable o por acreditar, pues como es cuenta del activo, siempre se va a cargar, ¿sí? Del importe del IVA que nos trasladen nuestros proveedores, ¿sí? Ahora bien, ¿qué saldo creen que tenga la cuenta del IVA acreditable? Deudor. Acreedor. Deudor, Es acreedor, ¿no? No, porque se carga. se carga, ¿sí? Saldo de naturaleza deudora, ¿sí? Porque se carga. A lo mejor nos dejamos llevar por la palabra acreditar o acreditable, que decimos, es el acreedor, ¿sí? Por ahí muchas veces nos llegamos a confundir en ese sentido, ¿sí? Y como quedamos, pues esta cuenta se presenta en el balance general dentro de las cuentas del activo circulante, ¿sí? Así que si en hacemos un balance general y viene la cuenta de IVA acreditable, pues hay que considerarla dentro del rubro de las cuentas del activo circulante, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo creen que sea la del IVA trasladado? Pues es a la inversa, ¿sí? Si el IVA acreditable lo cargamos, el IVA trasladado lo abonamos. Entonces sería acreedor. Ese sí sería acreedor, profe. Sí, este es acreedor porque se abona. Y se abona del importe del IVA que nosotros le trasladamos a otro cliente, ya sea cuando le vendemos o cuando le cobramos mercancía, ¿sí? Ahí, por ejemplo, les pregunto, supongamos que vendemos mercancía a crédito por 10,000, ¿cómo quedaría nuestro IVA? ¿Sería trasladado, cobrado o no cobrado? No cobrado. ¿Trasladado o no cobrado? Sería trasladado. Sí, trasladado, no cobrado. Y en el caso de que ya no lo pagaron, ¿cómo sería? ¿Cuál fue la otra palabra que dijo? Trasladado cobrado. Trasladado, cobrado, ¿sí? Y misma situación con el IVA acreditable. Si es una compra a crédito, sería IVA acreditable no pagado o IVA acreditable pendiente de pago. Y si no lo paga, y si ya pagamos esa cuenta o esa factura, sería IVA acreditable pagado, ¿sí? Maestro, pero cuando reportas al SAT, ¿también reportas tu crédito? El crédito que tú abres al cliente. No, ese no lo reportamos más que en la declaración anual, ¿sí? Para efectos de ISR.
Si alguna vez han llenado una declaración anual, ven que hacemos una especie como de balance general. ¿Sí? Ahí es la única forma en la que lo reportamos. En el Pero caso las del... declaraciones bimestrales ahí no lo reportas porque es dinero que tú todavía no tienes o dinero que ellos todavía no pagan. Ah, exacto. Sí, es dinero que todavía no recibes. Y recordemos que el IVA se registra o su pago es en base al flujo de efectivo. ¿Sí? Registramos lo que como acreditable, lo que ya pagamos, y registramos como trasladado lo que ya nos pagaron. Lo que no nos pagaron, pues no. ¿Sí? Y eso sería con nuestro IVA. Profe, Sí, dijo lo acreditable, lo que ya pagamos, y lo de trasladado, lo que qué. del acreditable tenemos dos: el IVA acreditable pendiente de pago y el IVA acreditable pagado. ¿Sí? Y de trasladado es IVA trasladado cobrado y el IVA trasladado no cobrado. Ujú. Ok, gracias. ¿Sí? Ok, y eso es con el IVA. Aquí, como les decía, nos marcaba el programa que lo viéramos en inventarios perpetuos y procedimiento analítico, pero no tiene caso. Lo vamos a ver nada más de una manera y ya lo vamos a aplicar en nuestros, en nuestros ejercicios prácticos. ¿Sí? Ahora, en este caso, pues sigue lo del ajuste. Podemos verlo en la teoría o podemos verlo ya en la práctica. No sé si ya tengan ganas de practicar. Profe, hay que verlo en la teoría, según yo, y luego ya en la práctica, porque los que estamos bien ciegos como yo, nos cuesta más trabajo entenderlo todavía en la práctica. Acuérdense que yo voy como patito. Espérenme. Ok, entonces vamos a verlo primero en la teoría. ¿Sí? Como ya les Marilena, había dicho. ¿Sí, Mayra? pero por ¿Perdón? ejemplo, en este caso, si nos extendemos más el tiempo en los ejercicios, esta parte sería más estresante volver otra vez a la teoría, ¿no? Pues sí, a lo mejor sí, ya dependiendo de cada quien. Habrá algunos que ahorita la teoría se les hace como muy aburrida y tediosa, y habrá otros que se les hace como que, pues básica, ¿sí? Ahí yo, de mi forma de aprendizaje, pues es más práctica que teórica, ¿sí? Pero pues ya ustedes tienen sus diferentes formas de aprendizaje, pero igual como dice por ahí María Elena, lo vamos a ver la parte teórica, y ya si en la práctica hay alguna duda, pues ya tenemos las bases teóricas, ¿sí? Exacto, profe, así mero. Ok, entonces vamos a ver el ajuste, nada más que nos quedan 6 minutos, igual no sé si quieren acabar ya la sesión y volvemos a entrar o le damos hasta que nos dé tiempo la sesión. Pues mejor cerramos, ¿no? Y abrimos una. Sí, ok, entonces vamos a cerrar la sesión y nos volvemos a conectar. Sí, igual si quieren unos minutos para ir al baño o tomar agua, pues adelante. ¿Sí? Regresamos si quieren a las 3:20 para que alcancen pues a hacer cualquier movimiento. ¿Sí? Sí, profe. Ok, entonces ahorita regresamos.